Al final de su exposición escatológica, en el capítulo 24, verso 44, el Señor da una dura advertencia. Dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Siguiendo esta advertencia, el Señor ofrece 3 parábolas para ilustrar esta verdad desde 3 perspectivas diferentes acerca de su venida. La parábola del siervo fiel y el siervo malo, que la compartimos el domingo pasado, que nos habla de una espera expectante. La parábola de las vírgenes prudentes e insensatas, que hoy vamos a compartir, que nos habla de una espera paciente. Y la tercera parábola es la parábola de los talentos, que nos habla de una espera laboriosa. La única forma de comprender esta parábola es entender cómo era el casamiento judío, y para ello vamos a remitirnos al contexto histórico-cultural de aquel tiempo. El casamiento judío constaba de 3 partes bien definidas. La primera era un acuerdo legal o contrato entre padre y padre acerca de los hijos, y esto hasta podría ocurrir antes del nacimiento de los hijos. Era una decisión entre padres. El padre sentía la responsabilidad de encontrarle una buena esposa a su hijo, procedente también de una buena familia. En segundo lugar estaba el desposorio. Era cuando la novia venía a vivir a la casa del novio, al lugar que el novio le preparó en la casa de su padre. ¿Recuerdan las palabras de Jesús cuando dijo: si me fuere, le prepararé un lugar y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis? Bueno, era como que el Señor se refería directamente a la esposa. Porque en algún momento el novio tiene la capacidad económica de pagar la dote que correspondía al padre de la novia, y si ella consentía después de un ritual de purificación, ellos empeñaban la palabra en público, pero el matrimonio todavía no se consumaba porque todavía faltaba la unión sexual entre ellos. Este precisamente era el estado que se encontraban José y María cuando María había quedado encinta de su primer hijo en forma milagrosa, el desposorio. Pero después tenemos la tercera parte, que era la fiesta de bodas. Este precisamente era el caso de la parábola que vamos a leer hoy. Las bodas se celebraban de noche porque era mejor para todos los invitados viajar durante el día. Las doncellas vírgenes eran personas amigas del novio y la novia, lo que hoy conocemos como damas de honor. Y ellas solo tenían que salir a recibir al esposo en las calles y acompañarlo celebrando, vociferando y danzando hasta dentro de la casa donde era la celebración de las bodas, que podía durar hasta varios días. La figura principal era el novio, y este estaba bastante retrasado en la historia que vamos a leer. La única función de esta doncella era estar preparadas, alertas con su lámpara encendida para salir a recibir al esposo. Recuerde que en aquel tiempo las calles no tenían iluminación como hoy. Era fundamental tener una lámpara encendida. Pero algo desafortunado pasó. Así que vamos al contenido de la parábola, que lo encontramos en el Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13, que dice lo siguiente: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras,
id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. De la lectura de esta parábola surgen algunos interrogantes. El primero, ¿es usted un creyente prudente o insensato? ¿Piensa prudentemente o insensatamente? La prudencia o la insensatez se comprueban por la clase de decisiones previas que toman antes de su venida. ¿Cuáles son estas decisiones? La primera buena decisión que debería tomar un creyente es desechar los pensamientos equivocados y armarme de los pensamientos correctos. Observando el contexto de esta parábola, porque recuerda que le dije que son 3 parábolas que el Señor dijo a consecuencia de una declaración en el capítulo 24. En la parábola anterior a esta, el siervo infiel asume que su amo va a tardar indefinidamente, pero su amo llega en forma inesperada y lo castiga duramente poniéndolo en un lugar donde es el lloro y el crujir de dientes. En la parábola esta de las 10 vírgenes, el esposo se retrasa más de lo normal. Y en la del amo que se fue lejos y que repartió a cada uno de sus siervos los talentos de acuerdo a su capacidad, llega después de mucho tiempo. Estas 3 parábolas fueron incluidas por Mateo. Recuerde que Mateo fue el que escribió el Evangelio, porque la iglesia del primer siglo ya comenzaba a lidiar con la demora del retorno de su venida. Y ellos esperaban que el Maestro regresara ya. Aproximadamente estamos hablando de entre el año 60 a 70 después de Cristo. Pero no se estaban preparando debidamente. Y un cristiano prudente debe armarse del pensamiento en conjunto que enfatizan estas 3 parábolas referidas al retorno de su Señor, porque allí encontrará el equilibrio saludable. ¿Cuál es el pensamiento? En primer lugar, debemos trabajar fielmente en lo encomendado, comprendiendo que Cristo puede regresar de forma inesperada. Segundo, debemos estar preparados previamente para el regreso de Cristo, aunque éste se retrase. Tercero, debemos ser fieles administradores, sobre todo aquello que se nos confió, aunque parezca que el Señor tarde mucho en regresar. Y cuarto, debemos ser generosos con nuestros hermanos más pequeños, porque el regreso de Cristo, esto marcará la diferencia final, aunque esta sección, que es el juicio a las naciones, no corresponde a una parábola, pero está allí incluida. Este es el pensamiento equilibrado del cual debemos armarnos, mis queridos hermanos. Y es tan importante pensar correctamente porque cuando sembramos un pensamiento, alguien dijo, si le agregamos sentimiento, vamos a cosechar una acción. Si sembramos una acción, cosecharemos un carácter. Y si sembramos un carácter, cosecharemos un hábito. Y si sembramos un hábito, cosecharemos un destino. Y en este caso, solo uno de 2 destinos. El primero es, o entra el gozo de tu Señor, o el otro que el Señor se refiere constantemente, donde es el lloro y el crujir de dientes. Ahora, no solamente debemos desechar los pensamientos equivocados y armarnos de los pensamientos correctos, sino que la segunda buena decisión debería ser, ya que no conozco el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, debería actuar con prudencia, con sentido común y sabiduría hasta el momento en que Él aparezca, el Hijo del Hombre, porque es muy probable que se tarde como el esposo en su boda. Las personas que más resaltaba en las bodas de Oriente es el esposo y no la esposa.
Usted estará muy acostumbrado a los casamientos en esta parte del mundo, donde uno va y a quien tiene que esperar es a la esposa, a la novia. Y espera quizás 20 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas. No sé cuánto tiempo fue el récord que usted esperó, pero se espera mucho a veces. Y uno tiene que armarse de ese pensamiento de que va al casamiento y tiene que esperar a la novia. En Oriente era al revés, a quien se esperaba y quien se retardaba era el novio, porque él era la figura principal. A quien se espera entonces al esposo, no a la esposa, y esta parábola lo marca bien. Jesús habló de 10 vírgenes o doncellas, lo que hoy llamaríamos damas de honor, con 2 características distintivas. Dice que unas eran prudentes y otras insensatas, que corresponde a los 2 tipos de constructores que habló el mismo Señor al final del Sermón del Monte, en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículo 24 al 27. Como conclusión de su sermón, el Señor habló acerca de un hombre que edificó su casa sobre la arena y que el otro la edificó sobre la roca. Entonces, si quieres decidir ser prudente o sabio, ¿qué debes hacer? Oír las palabras del Señor, como dice esa sección, y ponerlas por obra. Las vírgenes por afuera eran todas iguales. Inclusive todas se durmieron, pero eso no era el caso. Pero las prudentes son diferentes de las insensatas, solamente en que, escuche, tienen precaución de tomar aceite consigo para llenar nuevamente sus lámparas. No importando la hora en que llegara el esposo, ellas estaban listas a causa de su preparación anticipada. Qué bueno es poder prever sobre alguna situación que pueda llegar a pasar. Es como salir de vacaciones y cargamos todo el equipaje y cargamos toda la familia y uno quiere salir a pasear, quiere ir de viaje y está apurado y sale directamente y cuando está a mitad de camino se da cuenta que no cargó combustible y que falta mucho para la otra ciudad. Y uno no fue previsor. Generalmente uno cuando sale de vacaciones carga el tanque de combustible y lo llena. Bueno, hay veces que pasa esas cosas. Estas vírgenes prudentes tenían aceite de reserva. Por eso dice la palabra que eran prudentes. La verdadera sorpresa en esta parábola es que 5 de ellas no habían hecho la preparación esencial para esta importante ocasión. Y hay gente que les llega la oportunidad de la vida y no se preparan como corresponde. Por ejemplo, van a una entrevista de trabajo, todo desalineado, mal vestido y con una gorra al revés se presenta. De esta forma, mal vestido no honra a quien lo convocó. La oportunidad de su vida quizás era un buen trabajo. Otros se presentan a una mesa de examen sin haber estudiado nada, lo suficiente para rendir bien. Otros se casan solamente porque no quieren estar quemándose. ¿Qué se puede esperar después de ver esta falta de preparación en este tipo de gente? Bueno, la vida en las aldeas, en los pueblos de aquel tiempo, estaban muchas veces esperando una ocasión como esta, un casamiento donde había algo que realmente iba a cambiar la vida de la ciudad, de los aldeanos, y se tenían que preparar como correspondía y no hacer esto. Iban a dejar pasar ese momento, iba a escaparse como agua entre las manos ese momento de tanta alegría para ellos. Por eso hay cosas que no se pueden prestar ni pedir prestado. Y una de ellas es la preparación adecuada. La vida espiritual no puede prestarse. La sabiduría no puede prestarse. La prudencia no puede prestarse. Y hay un tiempo y una etapa en la vida donde se paga el precio para más tarde tener lo necesario para momentos como estos. El esposo en la parábola, según el versículo 5, se retrasa.
Y este es el punto clave de la historia, el retraso del esposo. Ahora, tanto las vírgenes prudentes como las insensatas estaban preparadas para la llegada del esposo, pero solo las prudentes estaban preparadas para el retraso del esposo. Si bien esta parábola contiene un buen número de elementos alegóricos, y algunos quieren dar un significado a elementos de la parábola que en este caso no corresponde, que esto significa esto, que esto puede ser otro tipo de lo otro. Bueno, la parábola solamente es un relato de la vida real utilizado para ilustrar una sola verdad. No está para ser interpretada a menos que a continuación la interprete el mismo expositor, como cuando el Señor habló sobre la semilla tirada en diferentes tipos de campo, él mismo la interpretó. Pero porque es un elemento fundamental que se emplea para calificar a una como prudente y a otras como insensata, en la parábola deberíamos preguntarnos, ¿qué es el aceite? ¿Qué es el aceite? No sé qué es el aceite para ti, pero el mejor lugar para encontrar algún significado es examinando el contexto cercano como también el más amplio dentro del mismo Evangelio de Mateo, porque él fue el que escribió esta parábola. Examinando los contextos cercanos podemos ver que en la parábola del siervo fiel e infiel, al siervo se le encuentra trabajando, al siervo fiel, cuando su señor regresa. Se lo encuentra trabajando. Entonces, estar preparado, tener aceite, significa trabajar fielmente para el Señor. En la parábola de los talentos, que viene a continuación de esta, el siervo fiel usa sabiamente los recursos que se le confían bajo su cuidado. Estar preparado, tener aceite, entonces significa practicar una buena mayordomía de todo lo recibido. El juicio a las naciones. Estar preparado, tener aceite, ¿qué significa? La generosidad que se tiene para aquellos que están en necesidad, nuestros hermanos más pequeños, dice allí. Y en el contexto más amplio de Mateo, por ejemplo en el Sermón del Monte, el capítulo 5 al 7, estar preparados o tener aceite significa obedecer o poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Entonces, en esta parábola de las 10 vírgenes, estar preparados o tener aceite significa proceder con sentido común, actuar con sabiduría, siendo consecuentes para hacerse de la provisión necesaria de aceite para esperar la llegada del esposo, aunque éste se retrase. La sabiduría está en reconocer que podría suscitarse algún imprevisto. Las 5 vírgenes prudentes previeron, fueron prudentes, se anticiparon, estuvieron alertas a las situaciones que pudieran pasar. Se dijeron, no conocemos la hora ni el momento en que vendrá, pero estaremos preparadas, llevaremos aceite de reserva. Porque siempre los esposos se retrasan, habrán comentado entre ellas. Nosotros somos muy buenos planificando nuestra vida. No sé si alguno de ustedes ha tenido hijos, pero pensó en el jardín infante, a qué preescolar va a ir, pensó en los 7 años de escuela primaria, pensó en los 5 o 6 años de escuela secundaria, de acuerdo al título que quieren obtener. Después pensó también en una carrera universitaria de 3 a 6 años, y ahí está pensando también siempre en poder hacer algún curso para capacitarse o tener algún título extra también. Y también pensamos en que en algún momento uno se va a enamorar, piensan obtener un buen trabajo, puede pensar también en tener algún trabajo extra, capitalizarse, comprarse un terreno, hacerse una casa, después arreglar la casa, después ampliar la casa, terminarla, después tener hijos, después
en el trabajo pagarse una buena jubilación y estamos pensando también cómo vamos a hacer para el tema de la jubilación cuando nos retiremos y planificamos constantemente nuestra vida. Estamos previendo, estamos anticipándonos. En este sentido, hay gente que dedica mucho tiempo de su vida para que las cosas les salgan bien, pero actuamos sin sentido común cuando dejamos lo más importante de la vida para último momento. Una vuelta le pregunté a una persona de edad avanzada ya, era un vecino, le estaba predicando la palabra, y en una de esas cosas que le pregunté le dije, ¿está preparado usted para el día de su muerte? Y él me miró sorprendido y me dijo, sí, la verdad que sí, estoy preparando un buen servicio mortuorio. Él creía que ahí se acababa todo, entonces le pude explicar un poquito más, que no es solamente prepararse y pagarse un buen nicho, prepararse un buen cajón, hay vida más allá de la muerte. No solamente somos lo que vemos, la parte material, la parte física, también hay una vida espiritual a la que nosotros debemos entrar preparados cuando pasemos a la eternidad. No podemos dejar lo más importante siempre para lo último. Para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, las personas suelen viajar mucho. Y si a esto le agregamos que otros salen de vacaciones, se hace casi imposible ir a una terminal de ómnibus, acercarse a la ventanilla de alguna empresa y tratar de que se me venda un boleto hacia la zona que deseamos trasladarnos. Siempre se recomienda, en esta fecha, sacar el boleto por anticipado. A esto le llamamos ser previsor. Esto mismo se le había recomendado, le voy a poner un nombre, a Jorgelina, quien había programado tomarse unas vacaciones junto con dos amigas del trabajo en la costa atlántica. Ella llegó a la terminal de ómnibus con todo su equipaje, pero lo terrible fue que ella había desestimado todo el consejo de sus allegados. Y cuando menos se dio cuenta, solo pudo ver cómo sus amigas se iban a gozar de esos días maravillosos de descanso con todo pago, mientras ella solo quedaba lamentando el por qué había dejado lo más importante para último momento. Como el rico insensato de la parábola de Lucas capítulo 12, verso 13, que prosperó mucho su trabajo y siguió prosperando, y solo planificó pasarla lo mejor posible en esta tierra, y nunca planificó su encuentro con Dios en la eternidad. Y escuche, no tuvo otra oportunidad después del segundo en que le tocó morir. O como la historia que narró Jesús acerca del rico en Lucas capítulo 16, verso 19, que la muerte lo sorprendió, vivió espléndidamente, comía las mejores comidas, se vestía la mejor ropa. Nunca tuvo en cuenta a su amigo mendigo Lázaro, que ansiaba comer un poco de lo que caía de la migaja de su mesa. Pero partió a la eternidad, la muerte lo sorprendió sin haberse arrepentido. Partió a la eternidad sin haber obtenido la salvación necesaria para encontrarse con Dios, y fue a parar al lugar del fuego que nunca se apaga. Se acordó muy tarde de darle importancia a lo espiritual. Ya no había más oportunidad para él. Entonces, cada persona que hoy me está escuchando debe comprender que la vida cristiana no es una carrera de 100 metros llanos, sino una maratón bien larga. Es lo que trata de explicar esta parábola. Porque si a esto que es escatológico nosotros no lo hacemos práctico, no nos sirve mucho. Porque tenemos que tener una acción práctica de la palabra de Dios para ser convertidos. Y como dijo el escritor sabio en Eclesiastés 9:11, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera,
No es solamente empezar rápidamente el camino del Señor. Hay que armarse de paciencia, de mucha paciencia. Y este puede ser que sea tu tiempo de preparar tu estrategia para largo alcance. Siempre y cuando pongas la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús viene pronto, pero puede que se retrase. Así que programa tu vida normalmente, pero siempre apercibido, consciente de que hoy pudiera ser que también llegara el esposo. Un mismo pensamiento, note cómo puede producir dos acciones totalmente diferentes. El siervo infiel y malvado pensó lo siguiente: mi Señor tarda en venir y seguramente tiene un retraso indefinido, así que voy a hacer lo que quiere, y comenzó a pecar desenfrenadamente, comenzó a golpear a sus consiervos, comenzó a desperdiciar su vida emborrachándose y en un montón de lugares que realmente dejaba mucho que desear. Algunas personas dicen: voy a retrasar mi entrega para más adelante, porque me queda mucho tiempo por vivir. Algunos retrasan su entrega al Señor. Total, hay tiempo, dicen. Otros dicen: voy a bautizarme más adelante. Total, hay tiempo, mi Señor tarda en venir. Otros dicen: voy a congregarme más adelante. Total, hay tiempo de sobra. Voy a servirle más adelante. Total, hay tiempo de sobra. Este siervo fiel y malvado pensó: mi Señor tarda en venir. ¿Sabe qué pasó? Vino el Señor a la hora que él menos esperaba. Las vírgenes prudentes pensaron: seguramente el esposo se tardará en llegar. Es lógico, porque eso sucede casi siempre en todas las fiestas de bodas. Así que tomaron provisión, actuaron prudentemente, y cuando vino el esposo, pudieron entrar a las bodas. Solo debían estar atentas al clamor de medianoche que se dejó escuchar fuertemente. En este día te digo: el Señor viene pronto. Ahora, ¿serás un creyente prudente o insensato? ¿Cuál será tu actitud? Solo tu estilo de vida lo demostrará.